Ya, bueno, el día de hoy vamos a adelantar un tema sobre lo que es salmonelosis y fiebre tifoidea, ¿ya? Yo sé que muchas veces ustedes han escuchado salmonelosis o fiebre tifoidea de parte de sus docentes, ¿no? Pero, como se dice, ¿no? Muchos llegan al diagnóstico clínico, pero no hay una confirmación, ¿no? Porque fiebre tifoidea es una enfermedad que enfocada en la parte tropical no es muy frecuente. ¿No? Parece mentira, pero no es muy frecuente. Entonces, hay unos exámenes que ahora muchos de ustedes eh, lo toman como cierto, como son las reacciones serológicas de Widal, ¿no? Pero ahora vamos a ver que este no es una, no es un examen de oro como para el diagnóstico de fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea, el germen que fue aislado fue en el año en los años 1900, ¿no? Por un médico veterinario llamado Daniel Hermann Salmon, ¿no? Él fue el primero que aisló lo que es la Salmonella cholerae, ¿no? Actualmente se denomina Salmonella entérica, ¿no? Es una enfermedad, pues, que actualmente ya se sabe cuál es el mecanismo de transmisión, ¿no? Que es a través de los alimentos, ¿no? Y esto da lugar a tres tipos de patologías, como una la salmonelosis entérica, la fiebre tifoidea o la fiebre paratifoidea. Ahora, sí es bueno recalcar que esta patología generalmente es muy leve en cuanto a sus manifestaciones clínicas, ¿no? Pero a veces también puede presentarse de una forma muy grave, ¿no? Y esta forma muy grave debe depender de dos factores. Primero, que es el factor propio del huésped, ¿no? La inmunosupresión y la edad, ¿no? Y el otro es el serotipo de salmonela que se ve comprometida. La OMS, ¿qué dice? Que es uno de los principales agentes bacterianos causantes de diarrea en el mundo. ¿No? Y la principal dentro de todas las salmonelosis o dentro de todas las zoonosis transmitidas por los alimentos es aquella provocada por Campylobacter, ¿no? Dentro de Campylobacter jejuni, ¿no? Jejuni. El problema de la salmonela actualmente es la resistencia, ¿no? Por lo tanto, se tiene que hacer examen, o cultivos y posteriormente resistencia o exámenes para ver el antibiograma, ¿no? Para determinar si es resistente al tratamiento convencional, ¿no? Entonces, el tratamiento en sí va a depender de la microbiología o del mapa microbiológico, ¿no? De la enfermedad en cada lugar, en cada hospital o en cada región, ¿no? Estos son los mecanismos de transmisión, ¿no? Hay una transmisión, bueno, lo consideran pues, los animales pues, mamíferos, las aves, como el principal transmisor, ¿no? A través de la cual puede haber una transmisión horizontal, ¿no? Que es a través del huevo, ¿no? Y lo que es el polluelo. Hay otras transmisiones también que se pueden dar a través de la contaminación de las heces con alimentos, el agua y el aire, ¿no? Entonces, y también a través de vectores, ¿no? Se ha observado que hay vectores que pueden llevar, ¿no? Como las moscas principalmente, ¿no? Las heces contaminadas hacia los alimentos y esas pueden ser ingeridas por el ser humano, ¿no? A través de la contaminación de huevos y carnes también es otro mecanismo de transmisión, ¿no? Hay que recordar que el reservorio principal es el ser humano, principalmente, ¿no? Para las tres formas patológicas de lo que es la enfermedad por salmonela. En cuanto a la etiología, sabemos que la Salmonella spp es una familia, pertenece a la familia de las enterobacterias, ¿no? De los bacilos gram negativos, ¿no? Anaerobios facultativos, ¿no? En la imagen de parte de abajo tenemos acá a una bacteria en plena multiplicación, ¿no? Vemos las fimbrias, ¿no? Y vemos los flagelos. Los flagelos es importante porque va a determinar un tipo de examen serológico para la determinación de los anticuerpos contra estos flagelos, ¿no? Dos formas o dos especies, ¿no? La especie entérica, que es la forma patógena generalmente, y la forma bongori, la especie bongori, que es la forma no patógena, ¿no? La especie entérica es la que está conformada por 6 subespecies, ¿no? Y esta en 0 variedades, ¿no? Que son múltiples 0 variedades. Ahora, sí se han identificado más de 250 serotipos de salmonela, ¿no? Es una inmensa cantidad, ¿no? Y se pueden seguir identificando aún más, ¿no? Y más de 150%
de estos serotipos pertenecen a la Salmonella entérica, subespecie entérica, ¿no? Que es la primera vez que se menciona, ¿no? Entonces, es la que representa la mayor parte de las infecciones, o sea, es patógeno, ¿no? De salmonelosis en seres humanos, ¿no? Hay un grupo que se llama la Salmonella entérica serotipo enteritis, ¿no? Y otra Salmonella entérica serotipo tifimorio, ¿no? Que son dos principales serotipos que son causantes de las patologías en los seres humanos y animales, ¿no? El crecimiento de esta bacteria depende de muchas condiciones, ¿no? Es una bacteria considerada mesófila, ¿no? El clima cálido principalmente, ¿no? Cuando los alimentos no se encuentran refrigerados, da un lugar a condiciones especiales o ideales para su proliferación. Sabemos que esta salmonela, ¿no? Por encima de 55 grados centígrados se desactiva y por debajo de 7 grados centígrados no se reproducen, pero pueden sobrevivir prolongadamente, inclusive pueden sobrevivir estando congeladas, ¿no? Hay otros factores que van a influir en el crecimiento, como son la actividad del agua y el pH del alimento, ¿no? El pH del agua, o la actividad del agua, puede estar entre 0 a 1, ¿no? Por encima de 1 o 0 es como decir sin actividad, ¿no? Es como decir sal, ¿no? Como una especie de sal que no tiene líquido, que no tiene agua, y un pan húmedo, por ejemplo, puede estar en 1, ¿no? Entonces, estas salmonelas sobreviven por un rango mayor de 0,94. Entonces, sí, pueden, en los alimentos que tienen cierta humedad, ¿no? Van a sobrevivir, pues, a multiplicarse. El pH, como les estaba comentando, ¿no? El óptimo es 7,7, pero puede variar entre 7 a 9,5, ¿no? El porcentaje de sal en fase acuosa, bueno, es por debajo de 8. La temperatura, como le estaba comentando, ¿no? El óptimo es entre 35 a 37 grados centígrados, ¿no? Y el oxígeno, bueno, como es una anaerobia facultativa, no pues requiere de oxígeno, puede crecer con o sin, ¿no? No es dependiente del oxígeno. En cuanto a la patogenia, sí hay algo que, bueno, es una bacteria, pues, que como ya le estaba comentando, tiene una transmisión fecal oral, ¿no? Por vía oral es lo que se va a transmitir o va a ingresar, ¿no? Los alimentos o aguas contaminados, ¿no? Hay que recordar que el periodo de incubación depende de la dosis del inóculo, ¿no? Y la gravedad también va a depender también tanto de la parte inmunodepresiva del paciente como de la dosis, ¿no? Ingerida, ¿no? De la dosis o el inóculo infectante. Las altas concentraciones de sales biliares sí juegan un papel importante, ¿no? Porque esas sales biliares, estos gérmenes van a soportar estas altas concentraciones de sales biliares, ¿no? Entonces pueden llegar fácilmente al tracto intestinal. Inclusive las altas concentraciones de ácido en la parte gástrica pueden ser pues toleradas por esta bacteria, ¿no? Entonces pueden pasar esta acidez y pueden llegar al tubo digestivo, ¿no? Y en el tubo digestivo sí van a pasar a la mucosa, ¿no? A través de una endocitosis, especialmente en el hígado, en donde son ricos en nódulos linfáticos, ¿no? Especialmente las placas de Peyer. Entonces van a penetrar a las células epiteliales del intestino, ¿no? Hay una proliferación en la submucosa y hay una hiperplasia de las placas de Peyer. Importante mencionar la placa de Peyer porque ahí se van a tener como consecuencias las dos principales complicaciones que pueden llevar a la muerte del paciente con fiebre tifoidea. Ahora, la multiplicación puede suceder también dentro de los macrófagos y de ahí pueden migrar hacia los ganglios linfáticos regionales, ¿no? Y puede haber una diseminación sistémica, ¿no? Ya de ahí pueden pasar los vasos sanguíneos y continuar con los linfáticos, ¿no? Hay una toxina, es la toxina tífica o la toxina tifoidea, que es una toxina que va a intervenir en la patogenia de la enfermedad, ¿no? Esta va a participar en una forma en la respuesta inmune de la persona infectada, ¿no? Hay dos subunidades A y B, pero lo más importante es que puede provocar dos cosas: daño directo a los órganos, ¿no? A los órganos sólidos, especialmente corazón, médula ósea, sistema nervioso central y periférico, e inclusive a la periférico vegetativo. Lo que va a también desencadenar es una hiperergia en las placas de Peyer. Entonces va a hacer que estas placas, va a haber una necrosis, te van a ulcerar, van a sangrar y va a atravesar o va a perforar la pared del intestino. Entonces ahí vienen las complicaciones más frecuentes, que pueden llegar hasta un 30% de los pacientes, ¿no? Generalmente esto se va a dar en la tercera semana, cuarta semana de la enfermedad.
Esto es para hacer un pequeño resumen, ¿no? La entrada a través de la endocitosis, ¿no? A través a las células M, ¿no? Va a haber una proliferación tanto en la submucosa también como en la parte de lo que es intracelular, ¿no? Acá dentro del ciclo siempre va a haber defensa, ¿no? Dentro de la defensa va a haber la acción de los lisosomas que van a digerir, ¿no? Pero muchas de esas van a sobrevivir a esa lisosomas, ¿no? ¿No? Una vez que atraviesen la parte de la lámina propia de la mucosa, va a haber una fagocitosis, ¿no? ¿no? Y van a ser ingeridas por los macrófagos y de ahí van a ser llevados a la parte linfática y sistémica posteriormente, ¿no? En cuanto a lo que qué tipo de infección o qué tipo podemos decir, tipos de infección, ¿no? O clasificación de la enfermedad puede provocar. La primera es la gastroenteritis, que es la más frecuente, ¿no? La gastroenteritis es una infección localizada, ¿no? Hay una infiltración de polimorfos nucleares, ¿no? Que puede ser o no, también que puede haber una propagación bacteriana, ¿no? A nivel de otros sistemas, pero generalmente es una infección inflamatoria localizada y está caracterizado por secreción de líquidos, ¿no? Electrolitos del intestino, lo que produce esta diarrea, ¿no? En cambio, la infección sistémica provocada por la Salmonella typhi y Salmonella paratyphi, ¿no? Estas van a invadir o van a ingresar en los macrófagos intestinales y la propagación posterior a través del sistema linfático. Y la otra forma clínica es la del portador crónico asintomático, ¿no? ¿No? Como ustedes recuerdan, la diseminación sistémica puede llegar esta bacteria al hígado, al vaso, a la médula ósea y la vesícula biliar. Y en la vesícula biliar tiene ciertas condiciones en donde va a hacer que se colonicen esta parte de la vesícula y van a ser portadores, ¿no? Van a estar conviviendo con el huésped, ¿no? Pero en la vesícula, solamente en la vesícula, ¿no? Ahora, las heces de los portadores van a contener lo que es la bacteria, ¿sí? ¿No? Porque puede ser que el paciente esté en tratamiento. Recordemos que el tratamiento también acorta este periodo de eliminación de las bacterias, ¿no? Pero en pacientes que no hay un tratamiento eficaz, pues, ¿no? Las heces van a ser, van a eliminar las bacterias, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la salmonelosis entérica, ¿no? O digestiva? Entonces, periodo de incubación, ¿no? Puede variar entre 12 a 36 horas, ¿no? Pero la aparición de la sintomatología puede ser entre 6 a 12 horas, ¿no? 6 horas a 6 días, ¿no? Luego de la ingesta de los alimentos contaminados. ¿Cuál es la clínica que vamos a observar? Diarrea violenta, ¿no? Fiebre, a veces algunos pacientes cursan sin fiebre, dolor abdominal, ¿no? Cólicos abdominales, ¿no? Tipo pues, retortijones, náuseas y vómitos, la cefalea presente, mialgias, pérdida de apetito y otros síntomas sistémicos, ¿no? Generalmente este tipo de manifestaciones salmonelas entéricas se van a, pues, se van a limitar, ¿no? Con las horas, ¿no? Pero algunos pueden llegar pues, a hacer las manifestaciones clínicas por días, ¿no? Entonces, esta salmonelosis, también la gravedad de esto depende de dos factores importantes, como le estaba comentando, la dosis infectante y la inmunosupresión de la persona. Existe un grupo de personas que pueden contraer la enfermedad y esta enfermedad puede agravarse, ¿no? Especialmente los niños menores de 5 años, ¿no? Los menores de 12 meses que no son amamantados, las personas que tienen ciertos medicamentos como los antiácidos, ¿no? Y este es un punto importante de los antiácidos, ¿no? Aquellos pacientes que están en tratamiento con inhibidores de bomba, ¿no? Son los que van a presentar una disminución de lo que es la acidez gástrica, ¿no? Y eso puede hacer que facilite el pasaje, ¿no? A través del estómago hacia el intestino en mayor cantidad de dosis, ¿no? O de inóculo, ¿no? De este agente bacteriano. Los pacientes ancianos, ¿no? Y los inmunosuprimidos también pueden presentar la forma grave de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la forma clínica de agravamiento en este grupo de personas? Es la deshidratación severa con pérdida de líquidos y electrolitos, ¿no? Hay un porcentaje, ¿no? Aunque sea pequeño, de 5%, de los inmunosuprimidos, ¿no? Que pueden desarrollar ciertas complicaciones postinfecciosas, ¿no? Recuerden que una de las
patologías, entre comillas, oportunistas que pueden clasificar al paciente en estadio SIDA es la salmonelosis, ¿no? De tipo sistémico. Ahora, hay complicaciones también pues, localizadas, ¿no? Derivadas de una complicación sistémica, como son las infecciones urinarias, ¿no? La osteomielitis, artritis, meningitis, encefalitis, endocarditis, neumonía y acceso, ¿no? En artritis en los niños pequeños se va a observar, pues, que van a afectar la cadera y la rodilla, pero principalmente la cadera de los niños pequeños. En cuanto a tratamiento, sí, la reposición hidroelectrolítica de los pacientes, ¿no? Especialmente los de sodio, potasio y cloruro, ¿no? Y los antibióticos tienen cierto, no en todos se antibióticos, lo más importante es la hidratación, pero ahí siempre hay un grupo de pacientes que sí tienen una comorbilidad o una patología o algún estado de comorbilidad en donde es necesario usar antibióticos. Por ejemplo, en personas que con enfermedad grave, ni hablar, ¿no? Personas inmunosuprimidas, pacientes mayores de 50 años con problemas médicos, como son los cardiópatas, los lactantes, adultos mayores de 75 años y las infecciones sistémicas. En este grupo de pacientes se tiene que iniciar antibióticos. Vamos a hablar un poco de la fiebre tifoidea. Yo sé que muchos de ustedes, pues a veces los docentes empiezan a hablar sobre fiebre tifoidea. Y la fiebre tifoidea tiene ciertas características, ¿no? Salmonela, diarrea, fiebre, deshidratación. Pero en la fiebre tifoidea la diarrea no es un punto importante. Más bien los adultos, ¿no? Son los que van a cursar con estreñimiento, ¿no? Ese es un dato, ¿no? Y la salmonela y la fiebre tifoidea también otro de los puntos importantes, que muchos hablan de lo que es la roseola tífica, y la roseola tífica es muy difícil de observar, ¿no? Yo nunca he visto una roseola tífica, ¿no? Y eso que en Lima, pues, hubo una época en donde hablaban de cólera y hablaban de fiebre tifoidea, ¿no? Y ahí usábamos como diagnóstico la parte serológica, ¿no? Lo que son las regiones de Vidal, pero esto tiene ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, la fiebre tifoidea es una enfermedad sistémica, ¿sí? Es una enfermedad febril, una enfermedad aguda que se va a limitar, más o menos puede durar hasta 3-4 semanas, ¿no? Hay muchos pacientes se tratan sin antibióticos, ¿no? Pero hay un porcentaje importante donde es necesario el uso de antibiótico-terapia. Producida por la bacteria género Salmonella, entéricos, serotipo TIFI, ¿no? Y el paratifi, ¿no? Puede ser A, B y C. El bacilo gram negativo, familias de enterobacterias, anaerobios facultativos, flagelos, y no es por un lado. Por ser la familia de enterobacterias, tiene ciertas reacciones cruzadas los exámenes de serología, ¿no? Eso lo veremos más adelante, ¿no? Tiene dentro de su estructura, ¿no?, conformacional dos antígenos, ¿no? Los antígenos O, el somático, y el H flagelar. El serotipo TIFI tiene, aparte de esos dos antígenos, tiene el antígeno FI. Ese antígeno es importante porque le da la capacidad de adherencia a las células, ¿no? Y intracelularmente lo hace, pues, mayor tolerante, ¿no? Y lo hace más virulento a la vez, ¿no? Entonces, el mecanismo de transmisión, sí, hay muchos mecanismos de transmisión, muchas formas de transmitir esta enfermedad. Lo más frecuente es la ingesta de agua y alimentos contaminados con heces o orina de enfermos portadores de la bacteria, ¿no? La transmisión en algunos países por consumo de mariscos, ¿no? Que son mariscos que están cerca, pues, a los desembarcaderos de lo que son desagües, ¿no? Las frutas y verduras fertilizadas con aguas contaminadas con heces, la leche, productos lácteos contaminados, ¿no? Y un punto importante son las prácticas sexuales, ¿no? Especialmente las prácticas homosexuales, ¿no? El coito anal, el coito vaginal también, ¿no? Pero se menciona, ¿no? Y otro de los mecanismos, ¿no?, importante, o en todo caso, vehículos importantes de transmisión, las moscas, ¿no?, que pueden llevar en sus patas, puede llevar la bacteria, ¿no?, de un alimento hacia el ser humano, ¿no? Periodo de incubación, especialmente el periodo de incubación de la Salmonella TIFI, es de 10 a 14 días, ¿no? Puede variar entre 3 a 21 días, dependiendo de factores como el tamaño del inóculo, el estado general o el estado de inmunosupresión o del paciente, ¿no? Son dos variables que hay que tener en cuenta, ¿no? El periodo de transmisibilidad, ¿no?
siempre y cuando pues el portador elimine a través de las heces o a través de la orina, ¿no? Puede ser muchos días, ¿no? Donde existe un periodo de transmisión, ¿no? Por ejemplo, el 10% de los pacientes con fiebre tifoidea no tratados van a excretar, ¿no?, estas bacterias durante 3 meses después del inicio de los síntomas. Hay un porcentaje de 2 a punto, o 2 al 5% de los portadores van a permanecer asintomáticos. Son portadores asintomáticos y pueden eliminar la bacteria a través de las heces hasta un año. Entonces, este es el principal. Los portadores sintomáticos son los principales mecanismos de transmisión de la bacteria, ¿no? Acá se va a llevar los brotes, ¿no? Los brotes que a veces se observan en muchos países, ¿no? La susceptibilidad, cualquier persona puede ser susceptible de adquirir la enfermedad, pero los que van a presentar la forma grave son los casos de inmunosupresión o lo que son pacientes que usan algún inhibidor de bomba, un antiácido o una patología que puede provocar aclorhidria gástrica, ¿no? Entonces, estos son susceptibles en mayor grado, ¿no? Reservorio, por ejemplo, el único reservorio identificado de Salmonella typhi para typhi A y B y C es el hombre, excepto en el B, que también se ha encontrado en animales, ¿no? Y como le estaba comentando, la familia, el núcleo de la familia, donde podemos encontrar, basta que haya un paciente que haga clínica de fiebre tifoidea, tenemos que buscar portadores transitorios o permanentes, ¿no? Manifestaciones clínicas, ¿no? La fiebre es el principal síntoma, ¿no? De un 75 a un 100%, ¿no? Es de forma insidiosa, con una duración no mayor de 7 días, ¿no? Entonces, muchos de nosotros a veces vemos niños con fiebre y con diarrea y planteamos fiebre tifoidea. No, para plantear fiebre tifoidea, la duración de la fiebre debe ser por encima de 7 días. Puede variar entre 38, 39, 40 grados centígrados, ¿no? Y hay un síndrome, ¿no? La bradicardia con fiebre, ¿no? Recuerden el signo de Fayet, ¿no? Bradicardia con fiebre, ¿no? Un porcentaje hasta un 24% podemos encontrar. En la primera semana también podemos encontrar lo que es la roceola tifoidea, ¿no? Va a un 13 a un 40, de 3 a 46%, pero es fugaz. Primeros días y desaparece rápidamente, ¿no? Y frecuentemente lo vamos a ver en tórax, ¿no? Abdomen, cara interna de músculo, ¿no? Pero principalmente en tórax lo vamos a observar. La cefalea también, ¿no? ¿Qué decían los semiólogos antiguos? Fiebres prolongadas de 7 días, cefalea, bradicardia, de frente decían esto es fiebre tifoidea. Algunos mencionaban trastornos de la coagulación, ¿no? En los primeros 7 días, como una epístasis, con fiebre, ¿no? Y con bradicardia asumían que era fiebre tifoidea, ¿no? En la primera semana también vamos a encontrar presencia de tos seca, ¿no? Hasta un 86%, ¿no? Las mialgias, ¿no? Hasta un 88% de los casos. La anorexia. La diarrea se menciona, pero su frecuencia es más alta en niños inmunosuprimidos, ¿no? Hasta un 66%, ¿no? Y esto puede estar acompañado de otros síntomas abdominales, como el dolor abdominal, las náuseas y vómitos. Pero el estreñimiento es más frecuente que la diarrea en los adultos, eso sí. En los adultos no vamos a encontrar diarrea, salvo que tenga un estado de inmunosupresión, ¿no? Pacientes con VIH y así, pues, ¿no? Entonces hay que tener presente esto. Entonces, hay un compromiso también de tanto del vaso como del hígado, ¿no? Podemos encontrar esplenomegalia, podemos encontrar hepatomegalia, ¿no? O una hepatitis reactiva con elevación de bilirrubinas y aminotransferasas, o sea, TGO, TGP elevados, ¿no? Pero no llegan a cifras muy altas, ¿no? Pero esto no podemos llamarlo complicación, sino es la evolución propia de la enfermedad. En cuanto a histopatología, sí, algunos pueden encontrar algunos característicos nódulos tifoidicos o nódulos tíficos, y la histología prácticamente muestra solamente una hepatitis reactiva inespecífica, ¿no? La letalidad depende de las complicaciones que vamos a encontrar y depende también del tiempo de la enfermedad, ¿no? Generalmente las complicaciones gastrointestinales como perforación y sangrado, ¿no? Puede ser hasta un 10%, ¿no? En pacientes que están sin tratamiento, ¿no? Pero esto disminuye a 1% si se le administra tempranamente los antibióticos, ¿no? En cuanto al laboratorio, vamos a encontrar una anemia que va a ser una anemia característicamente normocítica normocrómica. En leucopenia podemos encontrar hasta un 25% de los casos y leucocitosis frecuentemente en niños, ¿no? Leucinopenia, frecuente en 80% de los casos, ¿no?
y trombocitopenia, pero esto lo vamos a ver a partir de la segunda semana de la enfermedad, y la elevación de las transaminasas, ¿no? Siempre y cuando haya un compromiso hepático, ¿no? Pero hay que recordar, pues, que la discriminación sistémica es hacia todos los órganos sólidos, ¿no? Al final todos los órganos sólidos van a estar afectados, pero las transaminasas no van a pasar por encima de los 500, ¿no? El diagnóstico es muy complejo, ¿no? Los síntomas iniciales de la fiebre tifoidea son muy inespecíficos. Se puede confundir con cualquier patología, ¿no? Entérica, ¿no? Entonces, hasta con malaria, con parasitosis, ¿no? Con cuadros virales, ¿no? Etcétera, ¿no? Y su diagnóstico, como acá muy bien dice, es sospechado, pero nunca confirmado, muy pocas veces confirmado, ¿no? Entonces, el diagnóstico no se puede confirmar mediante serología. Eso puede ser la cabecita, ¿no? Las reacciones, alucinaciones no me ayudan para el diagnóstico. Y la única forma de confirmarla o mediante los cultivos, ¿no? El cultivo o la reacción de cadena de polimerasa, ¿no? Mira, abajo vemos el cultivo, el cultivo más frecuente utilizado es el cultivo Maconquí, ¿no? Eso sí, nosotros lo sabemos, ¿no? Y, y la prueba de Widal. La prueba de Widal es muy controversial, ¿no? Ahí está buscando literatura sobre esta prueba, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que demuestra? ¿Qué es lo que detecta la prueba de Widal? La prueba de Widal detecta los anticuerpos aglutinantes, las aglutininas, contra dos tipos de estructuras, ¿no? Los antígenos somáticos y el H flagelar, del Salmonella typhi. Entonces, pero hay que tener en cuenta esto, los anticuerpos contra el antígeno O aparecen a partir del día 6 o 8 días de la enfermedad. O sea, a partir de la semana recién podemos ver los anticuerpos contra el antígeno O. ¿Y desaparecen cuándo? A la tercera y 6 meses de haber finiquitado la enfermedad. En cambio, los anticuerpos con antígeno H aparecen a los 8 y 12 días y pueden persistir por más de un año. Entonces, acá viene un problema, ¿no? Y nosotros hacemos una prueba de aglutinación y me sale positiva en los primeros 2 o 3 días. O como hacen los médicos, diarrea y fiebre, tifoidea y plum, aglutinaciones, salen positivos. ¿Diagnóstico? No es diagnóstico, ¿no? Tampoco no hay un título, no hay un rango, ¿no?, de titulación que me diga positivo o negativo. No existe. Eso es otro gran problema. Otro de los problemas que vamos a ver en esto, ¿no?, es las reacciones cruzadas, ¿no? Por ejemplo, acá la prueba de viral, baja sensibilidad 74% y especificidad 77%. Es muy bajo. Entonces, por lo tanto, si yo encuentro un paciente con sintomatología y encuentro una reacción negativa, no me va a escribir el diagnóstico de la fiebre tifoidea en el contexto de un cuadro clínico compatible. Ahora, para nosotros hacer diagnóstico, un supuesto diagnóstico, una sospecha diagnóstico con esta prueba de Widal, tenemos que pedir la prueba en la primera semana de la enfermedad y luego una segunda prueba a la siguiente semana. Y los títulos tienen que elevarse entre 4 veces más del título inicial o del título basal. Esa es una forma, ¿no?, de una posibilidad de que la patología sea por fiebre tifoidea. Por lo tanto, no es el estándar de oro para el diagnóstico de la fiebre tifoidea. Y otros son las reacciones cruzadas. Tienen múltiples reacciones cruzadas. Por ejemplo, hay falsos positivos de la reacción de Widal, bacterianas. Las otras salmonelosis, otras enterobacterias, tuberculosis, brucela, endocarditis, rickettsia, estáfilo, ¿no?, etcétera. Parasitarias, malarias principalmente, amebiasis, virales, dengue, VIH, hongos, criptococo, y no infecciosas, otras patologías, ¿no? O sea, fíjense la cantidad ¿no? Si yo tengo un paciente con una diarrea por cualquier enterobacteria, E. coli, hace una semana, me va a salir las reacciones virales positivas. Pero no es fiebre tifoidea, sino es una reacción cruzada, ¿no? Entonces hay que tener presente este cuadro, ¿no?, donde nos indican que las reacciones cruzadas son muy frecuentes en la reacción de Widal. Hay otros exámenes también serológicos como el ELISA, la prueba de hemaglutinación, la inmunoelectroforesis,
pruebas rápidas. Y estas pruebas rápidas, por ejemplo, todavía no están muy bien tipificadas, ¿no? No son lo suficientemente sensibles, no son tan específicas, ¿no? Para poder recomendar con confianza, ¿no? Un entorno endémico, ¿no? Y recordemos también la parte de reacciones cruzadas, ¿no? En las zonas endémicas de fiebre tifoidea, por ejemplo, ¿no? Si vamos a hacer un dosaje o una serología o una aglutinación, lo vamos a encontrar positivos, aunque no haya clínica de fiebre tifoidea. Por lo tanto, no me va a dar diagnóstico, ¿no? Tiene que haber una congruencia entre la clínica y los resultados, ¿no? Y la prueba de las organizaciones febriles no son muy congruentes con la clínica muchas veces. El melocultivo sí, ese es el gol estándar, ¿no? Recordemos pues que la diseminación bacteriana va a ir también a la parte de la médula ósea, ¿no? Inclusive se halla que es más, el porcentaje de encontrar bacterias es más de 10 veces por encima de la que podemos encontrar en el hemocultivo. Por lo tanto, esta es una prueba más sensible, ¿no? Hasta un 95% que el hemocultivo. El homocultivo sí, hasta el minocultivo, por ejemplo, se puede pedir en la primera, segunda, tercera semana de la enfermedad, ¿no? Mientras que los hemocultivos generalmente se pide en la primera semana de la enfermedad, ¿no? Puede haber una positividad en los mejores hospitales hasta un 60% de los casos. Ahora, otro dato importante en la primera semana de enfermedad es el raspado de la lesión de las manchas rosáceas, ¿no? De la reacción lactífica, que nos va a dar positividad hasta un 90% de los casos. Pero como ya le estaba comentando, ¿no? En segundo o tercer día que puede aparecer estas manchas, va a pasar desapercibidas por el médico que está evaluando al paciente, ¿no? En la tercera semana sí el coprocultivo es importante en 85% de los casos. Eso también es útil para ver los portadores asintomáticos. El urocultivo a partir también de la tercera semana de evolución, y el cultivo de cuerda duodenal, ¿no? Es muy invasivo, pero muy pocas veces se utiliza, ¿no? Por lo tanto, todo paciente con sospecha de fiebre tifoidea, me lo cultivo, ¿no? La prueba PCR también tiene en comparación con la de hemocultivo, tiene una mayor sensibilidad y especificidad, ¿no? Por encima del 96% sensibilidad hasta un 96% de especificidad, ¿no? Puede variar, ¿no? El diagnóstico, o otra prueba, la inmunofluorescencia en ese, ¿no? La sensibilidad es superior al 95%, una especificidad superior al 90%. Es muy buena esta prueba, ¿no? El tratamiento, así como en la salmonelosis, lo más importante es la hidratación oral endovenoso. No hay buena tolerancia oral, pasamos a la endovenoso. La corrección, el balance hidroelectrolítico con la corrección del desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? La nutrición oral, sí, importante, una vez que el paciente tolere la vía oral, o la parenteral, en caso de que el paciente haya sido sometido a una parte quirúrgica, o en todo caso, en una perforación intestinal, ¿no? Transfusión de hemoderivados, especialmente si en caso de anemia grave o trombocitopenia, ¿no? Con la transfusión de plaquetas, ¿no? Acá hay el problema de lo que son las resistencias, ¿no? Hay cepas resistentes que van a ser más virulentas y van a provocar cuadros más graves y con complicaciones de mayor frecuencia, como son lo que es la perforación o el sangrado, ¿no? En estos pacientes. Actualmente se prefiere el uso de quinolonas, ¿no? Dentro de ellas la ciprofloxacino como tratamiento, ¿no? Como la mejor opción, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que hay lugares en donde todavía no hay resistencia al tratamiento convencional, ¿no? Como lo que son el cloranfenicol, la ampicilina, la amoxicilina, las sulfas, ¿no? Entonces, para algunas regiones esto sigue siendo el tratamiento de elección en el caso de fiebre tifoidea. Hay pacientes que pueden haber un compromiso en el sistema nervioso central, ¿no? Por lo tanto, en estos pacientes tenemos que hacer una punción lumbar y examinar el líquido cefalorraquídeo. Si nosotros comprobamos que existe un deterioro neurológico por causa de la fiebre tifoidea, directamente por causa, tiene que ser utilizado el uso de corticoides, de dexametasona, ¿no? Al igual que las meningitis bacterianas por neumococo, por hemófilos o por meningococos, se tiene que usar este medicamento, ¿no? Los insaltan. Esto es importante porque se han observado estudios, demuestran que va a disminuir la mortalidad hasta un 90% en todos los casos. Entonces, un momentito, por favor. Aló.
Sí, sí, ya le envié al doctor Aliaga el número del neumólogo para que llame. Ya hace más de una hora, ya le he enviado. Ah, ya, listo. Hasta luego. Entonces, como le estaba comentando, hay que ver las resistencias, de ver resistencia, ¿no? Local a los antibióticos que vamos a utilizar, ¿no? En algunos casos, en algunas regiones, ampicilina, amoxicilina, ¿no? Sigue siendo la elección, ¿no? Las, eh, las penicilinas, ¿no? De amplio espectro, ¿no? Son de amplio espectro, ¿no? La dosis de 10 a 14 días, ¿no? Esta es la dosis que vamos a utilizar. La sulfa también en algunas zonas, ¿no? Hasta 14 días. El cloranfenicol, ¿no? Sigue siendo útil, ¿no? En algunas regiones, ¿no? 14 días, ¿no? Por vía oral o por vía endovenosa. Y las quinolonas, ¿no? Dentro de las cefalosporinas tenemos la cifixima, ¿no? Que es un buen medicamento, pero como recordar, hay que tener en cuenta la sensibilidad y resistencia en cada región, ¿no? Para usar estos medicamentos. La citromicina es otro medicamento muy efectivo, muy eficaces contra la fiebre tifoidea, ¿no? Generalmente está indicado en los pacientes, por ejemplo, que tienen alergia a otros antibióticos, por ejemplo, a las quinolonas o a las penicilinas, ¿no? O cuando hay una resistencia comprobada de la salmonella tífica a otros fármacos de elección. Ahí sí usa la citromicina, ¿no? Y dulce por 7 días, ¿no? Las dosis están ahí, ¿no? La cefalopurina de tercera generación, cetrazona, ¿no? Por ejemplo, o la cefotaxima, que son primos hermanos, ¿no? Entonces, tienen ciertos criterios de su uso, ¿no? Son para aquellos pacientes que no tienen buena tolerancia oral, son pacientes que tienen una fiebre tifoidea grave o cepas resistentes de Salmonella typhi. En estas tres condiciones se tiene que usar la cefalopurina de tercera generación, ¿no? Entonces, quinolonas y cefalosporinas, quinolonas como vía oral y las cefalosporinas por vía endovenosa en cuadros graves, ¿no? Hay un tratamiento también para la erradicación del portador, del estado de portador, ¿no? Asintomático, ¿no? Pero se usan los mismos medicamentos que se usan en el tratamiento de la fiebre tifoidea, pero solamente varía en el tiempo, ¿no? Tanto la ciprofloxacina, amoxi, sulfa y ampicilina por 28 días, cipro por 28 días, amoxi 28 días cipro, la amoxis, ¿sí? Por 6 semanas, las sulfas también por 6 semanas y la ampi por 6 semanas, ¿no? Tienen que ser utilizados, ¿no? Para eliminar la parte portador. Las complicaciones, como le estaba comentando, ¿no? De 10 a un 17.6% de los casos, dependiendo si usó o no usó antibióticos, dependiendo en qué momento fue el diagnóstico, dependiendo del estado de inmunosupresión del paciente, la edad del paciente, ¿no? Podemos encontrar sangrado, tracto gastrointestinal y perforación intestinal hasta un 15% en todos los casos. Hay alteraciones neuropsiquiátricas, ¿no? Y estas alteraciones neuropsiquiátricas, pues, pueden estar en la primera semana de la enfermedad, ¿no? Pacientes pueden estar desorientados, agitados, algunos con convulsiones. Estas convulsiones generalmente son más frecuentes en los menores de edad. Y las alteraciones de estado mental son considerados como de alta mortalidad. El estado mental, ¿no? Pacientes que vienen con un Glasgow bajo, ¿no? Son pacientes que pueden ser considerados como de alta mortalidad. Otras complicaciones que vamos a ver son el sangrado, ¿no? Que son las causas de muerte rápida, las hepatitis, ¿no? Las colicistitis, las plaquetopenias severas, los cuadros de cardiopatías expresados en una miocarditis, los compromisos del sistema nervioso central, los cuadros de meningitis, ¿no? Punción lumbar y corticoides, le estaba comentando, las neumonías típicas, al igual, acá el tratamiento son por endovenoso con cefalopurina tercera o quinolonas por vía endovenosa. La coagulación intramuscular diseminada también ya en pacientes ya con un estadio muy avanzado, ¿no? Donde la mortalidad prácticamente por encima del 90% de los casos. Y en otras patologías como el síndrome urémico o hemolítico con una insuficiencia renal, ¿no? Casos graves también estos pacientes. En cuanto a la vacunación, dos tipos de vacunas. Tenemos la vacuna oral y la vacuna inactivada parenteral, ¿no? Aquí hay un cuadro, vamos a ver. Ahora, qué tipo de reacción inmunitaria provoca, ¿no? La vacuna oral, por ejemplo, está basada en la producción de hemoglobina secretoria intestinal y la inmunidad celular. En cambio, la parenteral, respuestas con anticuerpos circulantes, ¿no?
La eficacia hasta un 80%, pero recuerden que las vacunas por encima del 50% ya son utilizadas, ¿no? El 80% sí es una inmunidad importante, ¿no? Efectos adversos de estas vacunas son poco frecuentes, por ejemplo, en la vía oral, las vacunas por vía oral pueden presentar dolor abdominal, cuadros gastrointestinales como náuseas, algunos fiebres, cefalea, vómitos o una fiebre o erupción cutánea. En cambio, la reacción o las vacunas inyectables, como todas las demás vacunas inyectables, dolor, tumefación, mialgia, ¿no? Y el dolor especialmente en el lugar de la vacunación, ¿no? Hay contraindicaciones, sí, ¿no? Pacientes que estén en ese momento con fiebre o una enfermedad, ¿no? O pacientes que tengan un cuadro, un antecedente de hipersensibilidad grave, ¿no? A uno de los componentes, ¿no? Algunas contraindicaciones de la vacuna oral, por ejemplo, el embarazo, ¿no? Pacientes con enfermedad intestinal aguda, pacientes con tratamiento con antibióticos o con ciertos antipalúdicos, cuadros de inmunodeficiencia celular, ¿no? Estos pacientes no van a, pues, a provocar una reacción inmune, tolerancia hereditaria a la fructosa para un componente de la vacuna, menores de 5 años. Y la parenteral, solamente la edad, menor de 2 años, ¿no? Estas son las vacunas, ¿no? La presentación de la vacuna oral viene en cápsulas, 3 cápsulas con cubierta entérica, ¿no? Y la parenteral, ¿no? Ya viene con una jeringa precargada, ¿no? La edad siempre es importante, ¿no? La vacuna oral por encima de 5 años y la vacuna parenteral por encima de 2 años, están indicados, ¿no? El número de dosis, ¿no? Acá vamos a tener la primo vacunación o la revacunación, ¿no? En lo que es la oral. En la oral, por ejemplo, el número de dosis son 3 dosis, ¿no? En Estados Unidos, pero en otros países usan 4 dosis. Y el intervalo entre dosis va entre 2 días, ¿no? En cambio, la revacunación, por ejemplo, son 3 dosis, igual intervalos entre dosis 2 días, y pueden ser revacunados cada 1, cada 3 o cada 5 años, dependiendo del lugar donde estemos, ¿no? En cambio, las vacunas parenterales, ¿no? La inactivadas, la primoinfección, todas son intramuscular, por encima de 2 años, ¿no? Solamente una sola dosis. La revacunación solamente una sola dosis y pueden ser revacunados cada 2 o cada 3 años, dependiendo del esquema de vacunación de cada país. Bueno, esto es un cuadro de este año, ¿no? Nos vamos a ver la eficacia de las vacunas, ¿no? Hay otras vacunas que se están haciendo, pero al final todas son orales o inyectables, ¿no? Algunas son inactivadas, ¿no? Y algunas son combinadas con alguna vacuna que es eficaz contra el virus, ¿no? Entonces, esto de acá es un cuadro importante. Miren la protección de la vacuna, ¿no? Las vacunas conjugadas, ¿no? 4 años, el T y el DO del 21A, 7 años, ¿no? Y la vacuna combinada B más hepatitis A, que también es una combinación, ¿no? La tifoidea 2 a 3 años y la hepatitis A más de 10 años tras el refuerzo, ¿no? O sea, hay unas combinaciones que están haciendo, ¿no? Porque a veces la misma familia o la misma población a veces no acuden o no siguen el esquema de vacunación, ¿no? Por eso se prefiere usar, pues, vacunas combinadas, ¿no? Ahora se pueden usar 2, 3 o 4 vacunas, ¿no? Combinadas, ¿no? En una sola, ¿no? Entonces, eso depende del esquema de vacunación de cada país, ¿no? Pero la eficacia, miren, ¿no? Basta que esté por encima del 50%, ¿no? Es importante, ¿no? Algunos llegan al 80%, ¿no? Creo que sería todo esto. Si no hubiera una pregunta. Como conclusión, la fiebre tifoidea, pensar en fiebre tifoidea es, por ejemplo, malestar general, astenia, la fiebre, pero una fiebre que tiene que pasar una semana para poder, ¿no? Yo sé que uno me puede decir, doctor, iniciamos antibióticos en la primera semana, pero hay que ver también, si ustedes buscarían en los hospitales la casuística de la fiebre tifoidea, se llevaría una gran sorpresa, ¿no? Muchos diagnostican fiebre tifoidea a los 2 o 3 días solamente por la clínica, ¿no? Y no podemos hacer eso, ¿no? Los pacientes que me han llegado al hospital y hacíamos melocultivo, ni uno de los pacientes, de los pacientes que tenían el diagnóstico de fiebre tifoidea, ni uno tenía melocultivo positivo.
solamente hacían el diagnóstico con serología, y ahora ustedes ya van a, ¿no? Ya saben que la serología no es el gol estándar para el diagnóstico de tifoidea, ¿no? Ni siquiera lo pediríamos, ¿no? Porque estamos en una zona endémica donde hay muchas enterobacterias, muchas enfermedades diarreicas que pueden hacer que haya una reacción cruzada, ¿no? Positiva a las aglutinaciones, ¿no? ¿Preguntas o acá quedamos? Doctor, sí, yo tengo una pregunta. Doctor, usted había mencionado que la leucemia viral